Tifón se apoderó de los tanques. La historia difícil se dará después de un cuento introductorio de la Biblioteca Calva. La historia de Lágrimas Amargas continúa desde la lista de reproducción del Triunvirato del Terror. El momento, la purga, el lugar, la nave de batalla, saqueador despiadado. En sus aposentos personales, el prétor Tarax Antarax se encontraba de pie ante la luz moribunda de la pantalla de video. No se había movido, reposicionado ni inquietado durante toda la comunicación, ni un solo músculo de su cuerpo, ni uno solo de su rostro. Parpadeó solo una vez cuando apareció la luz, y todo ese tiempo miró fulminante al pobre desgraciado que le transmitió el mensaje. Actuó rápido, sin adornos ni endulzar y de forma económica. Ambos eran pretores, ambos guerreros de hierro de la vieja estirpe terrana, eran de hierro, así que no se anduvieron con rodeos. Si hubiera sido cualquier otro, probablemente se habría sentido despreciado, reprendido, descartado. Por supuesto, esa era la intención para la mayoría de los de su rango y posición. Obligarlo a comunicar esta información a sus subordinados sería una humillación intencionada, y así se planeó. Está bien, pero Tarax Antarax ya estaba preparado para algo porque ya había dejado bastante claros sus planes. Las naves y marines a su mando rodearon la flota principal y se apartaron un poco. Se atrincheraron y pelearon cada centímetro de espacio y terreno. Al intentar castigar a los lacayos leales, Antarax volvió la purga a un infierno viviente para muchos, liderando la fuerza lealista atacante. Sin embargo, no había pedido refuerzos, equipo, ni siquiera naves al primarca. Apenas reconocía órdenes vagas. La disformidad estaba turbulenta, todos lo sabían. Desde la ruptura del sitio de Terra, las cosas no habían salido como antes, cuando Horus estaba presente y Perturabo, el primarca. Luchaba como un oso acorralado, pero nunca le importaron sus hombres. Todos sabían que podían y serían sacrificados solo para hacer sangrar al enemigo, especialmente si ese enemigo era el séptimo amanecer y sus hijos. No había victoria posible contra el Señor de Hierro. Todos lo sabían, pero pocos actuaron en consecuencia. El león, el can, el lobo, Amanecer, Corax, Vulcan, algunos restos de los ángeles y la 10ª, todos menos Gilliman y los ultramarines cazaban. El traidor sin líder ni rumbo. Las legiones de Fulgrim, Angron, Mortarion, Magnus, todos habían desaparecido en la disformidad, dejando a sus legiones para huir y esconderse solas. El lazo se cerraba sobre lo que quedaba del imperio, ahora implacables en su represalia contra quienes se aliaron con el Señor de la Guerra. Así que Tarax Antarax había visto las señales, un sargento solitario, cuando el emperador los llevó a la batalla. No sentía amor por su primarca fuera de eso, obligado por su genética, lo cual con la voluntad de Antarax significaba prácticamente nada en absoluto. Maniobró su flotilla hasta los límites más alejados permitidos para cualquiera, salvo él y el primarca. Aún parece el soldado leal y obediente. Pero ambos sabían que Antarax se estaba preparando para volverse rebelde, así que esta decisión, este desire, había sido comprensible. Tarax Antarax miró la pantalla apagada y respiró hondo. Los guanteletes blindados de exterminador chirriaron suavemente al rozar entre sí. Mientras apretaba y aflojaba el puño, una vena en su cuello palpitaba. Sus cejas se fruncieron de la manera habitual, pero tan apretadas que una bala rebotaría en ellas. Asintió para sí y fue a la cubierta de mando. Nunca arrastraba los pies, deambulaba, corría ni embestía. Antarax marchaba a todas partes, siempre flanqueado o seguido por su guardia de honor. Los intentos de asesinato o desafíos eran casi desconocidos, pero ese casi lo era todo. Lideró a su pequeño séquito hasta la cubierta de mando y allí les dio la noticia a sus hombres.
Todos ellos se habían perdido la fiesta, o mejor dicho, ni siquiera habían sido invitados. Mientras que la mayoría de los guerreros de hierro habían sido reunidos para castigar a los puños imperiales en la jaula de hierro, los hombres de Tarax Antarax habían sido pasados por alto. Al final de su proclamación, descendió un silencio tan absoluto que todos podían escuchar los latidos de su propio corazón. Todos recordaban lo frío que era Tarax Antarax, cuando ordenó retirarse del terror y abandonar el asedio. Y ese era su estado más riesgoso. Donde Hexamel o Uleg podrían haberse enfurecido o escupido, Tarax nunca mostraba su ira ni en palabras ni en gestos. Él actuaba. Por eso todos esperaban ver quién o qué sufriría las consecuencias de su fría ira. Sin embargo, no terminó ahí. Declaró que el ejército era autosuficiente y que lo había sido durante muchos años. Les recordó a todos cómo siempre habían sido una fraternidad entre ellos mismos. Cuando habían pedido ayuda, suplicado o solicitado equipo, recursos, mano de obra o semillas, Tarax tenía razón y todos ahí lo sabían. Contaban con naves del Mechanicum, líneas de producción funcionales y boticarios que reponían su mano de obra. Tras la masacre de Dropsite, quedaron con abundante semilla genética. De hecho, habían saqueado y adquirido construcciones sin agotar sus fuerzas. Durante todo el tiempo de la herejía, su pretor, Tarax Antarax, había sido increíblemente firme, pero la mayoría de las veces también había sido justo, y pocos podían decir que no lo fuera. Un hombre carismático gobernó con disciplina férrea y temor, generado por contadas pero notorias ejecuciones y duelos. Tarax era sólido, era furia, y traía la victoria. Nunca tuvo que demostrarse ante nadie, nunca deseó suplicarle al primarca. Pese a la inclinación de todos los astartes de servir a su padre sin cuestionarlo, algunos susurraban en voz baja si Tarax Antarax siquiera se consideraba aún un guerrero de hierro o si alguna vez lo hizo. Pero ninguno cambiaría su liderazgo por el de un pretor cercano al ojo de Perturabo. En esos destacamentos había muchas bajas y pocas recompensas. Si es que llegaban, era mejor que el ojo del primarca los pasara por alto. Siempre cumplían con la misión sin importar su origen, sin importar su dificultad, siempre salían victoriosos al final. De forma extraña, muchos de sus hombres ahora eran totalmente leales. Mejor el diablo que conoces, ciertamente mejor que el diablo mayor, el señor de hierro Perturabo. Así que cuando Tarax Antarax declaró que había aceptado una nueva misión, nadie lo cuestionó. Cuando ordenó que se ignoraran todas las comunicaciones del primarca y de la Gran Legión, ya que serían espectros del Immaterium o comunicaciones enemigas diseñadas para desviarlos de su rumbo, nadie cuestionó eso tampoco. Al terminar su discurso, se dirigió a los oficiales de cubierta, quienes estaban sorprendidos pero no impactados. Cualquiera con un poco de sentido sabía que esa no era una orden de su Señor Supremo. Era la excusa. Tarax se estaba rebelando y casi todos estaban de acuerdo con la acción. La lección de Istaban III no pasó desapercibida para Tarax Antarax, ni para grandes ni pequeños. Quienes no coincidían totalmente con la deserción fueron identificados rápido. Los escuadrones leales al primarca fueron sacrificados en ataques sangrientos y los pocos oficiales demasiado altos para el combate fueron asesinados en acciones directas del pretor. Algunos caudillos de guerra pudieron haberlos hecho desaparecer en la noche, sin ceremonia ni reconocer su ausencia. Este no era el modo de Tarax Antarax. Actuaba rápido y brutalmente en público. Sus hombres sabían cuál era su postura, así que él sabía si estaban con él o en su contra. Y lo último fue una sentencia de muerte. Dirigiéndose a la tripulación de cubierta, el pretor Antarax preguntó con calma: ¿cuántos cobardes miserables nos quedan?
Todos miraron sus pantallas o impresiones, sabiendo de inmediato a qué se refería. Marines espaciales que habían capturado en batallas siempre era difícil tomarlos con vida. Costaban caro, pero era un reto. Listo. El Inductei Pretor Antarax exigía que cualquier Inductei tenía que capturar a un marine completo para que se le otorgara este rango. A su vez, se habían capturado muchos más que en casi cualquier otra formación en las filas traidoras. Sin embargo, la respuesta no iba a ser de su agrado, y todos lo sabían. Lanzaban miradas furtivas al centurión Parabus. Sabía que tenía que responder, aunque podría ser lo último que hiciera, pero lo hizo. Ninguno, mi señor. La última docena se quitó la vida. El pretor se volvió y clavó su mirada en el centurión Parabus. Ejecuta al idiota encargado de los corrales. Parabus asintió y le indicó a un teniente que salió del puente con la unidad de asalto. El pretor declaró fríamente: nuestra misión debe ser santificada en la victoria. Encuéntrame un objetivo, Parabus. Ahora. El centurión saludó y luego sus manos se movieron rápidamente por su pantalla. Después de apenas un minuto, mostró su pantalla en el monitor principal para poder explicar: aquí, mi señor, el sistema Placidius, un solo mundo, un solo conocedor. Pero hay problemas. El pretor solo levantó una ceja hacia él. Tenemos 3 flotas imperiales dentro del rango de ataque. Si el gobernador de Placidius es eficaz, alertará a los leales. En cuanto entremos al espacio real, podríamos tener solo días antes de que una de las flotas de limpieza venga a encontrarnos. Podríamos quedar atrapados en el planeta. La escoria lealista es numerosa. Sería un reto enfrentarlos y sobrevivir sería imposible. Pero tú, Lord Kudrel, Antarax se burló. Ya me limpié el trasero hoy, Parabus. Saca la lengua de ahí. Parabas asintió pero no dijo nada. Las defensas de la ciudad escupieron Antarax, superponiendo escudos de vacío. Hace 5 años rechazaron un ataque de la 14ª cuando pasamos por aquí. Luego se decidió que no valía la pena seguir atacando. No son importantes ni por posición ni por propiedades, por lo que Mortarion y su legión solo los sobrevolaron. Mientras más, mejor. Veremos si los guerreros de hierro pueden hacer lo que ellos no pudieron. Parabas habló con calma y voz baja, apenas audible. Mi señor, solo tendremos 1 o 2 días como máximo. Mantarax entonces lo miró y sonrió. Fue una visión aterradora, algo que tal vez se veía una vez por década. Misa alegre, algo inusual. Desde este llamado marino hasta la armería, que preparen mi escuadrón personal. Parabas entrecerró los ojos, miró con desdén y dio la orden a la armería. Esto iba a ser muy entretenido. Días después, los habitantes de Placidius 6 miraron a través de la llanura y vieron que los transportes de los guerreros de hierro aterrizaban, tan pocos. ¿Era una broma? Los traidores aprenderían la misma lección que la Guardia de la Muerte. La ciudadela Primus no iba a ser una presa fácil. Estos tontos se unirían a sus primos como cadáveres putrefactos ante los muros de la ciudad. Solo una veintena de vehículos pesados se acercó, levantando polvo y ocultando su avance con una andanada de mantícoras y medusas. Sus disparos golpeaban los escudos y distraían a los que estaban dentro, pero todos sabían que eran Land Raiders acercándose. Al estar al alcance de las defensas exteriores, abrieron fuego. Los cañones de lanza dispararon luz que atravesó el aire intentando perforar los vehículos de vanguardia. Solo 1 o 2 fueron destruidos. Mientras la línea de tanques avanzaba, los defensores se volvían más frenéticos, disparaban más rápido pero menos preciso y reinaba la confusión. Las mismas armas defensivas habían masacrado a los asaltantes terrestres de la 14ª, los atravesaron como si fueran de papel. ¿Cómo? ¿Por qué? Nada parecía detener las armas de guerra que se acercaban. Entonces lo vieron, ya que los tanques estaban tan claros como el día, tan cerca estaban.
Los defensores veían con tristeza cómo sus disparos eran bloqueados por los escudos de energía de los 4 tanques. No eran asaltantes terrestres comunes, eran más largos y muchos tenían grandes cañones al frente. El fuego de cañones láser era absorbido por escudos de destello. El enemigo que se acercaba no devolvió el fuego, pero luego se acercó y redujo la velocidad. Una segunda línea de Vindicator avanzó para apoyar a las variantes de Land Raider y al mismo tiempo todos dispararon. Los proyectiles de estas variantes de Land Raider fueron detenidos por los escudos. En esa descarga, los Vindicator dispararon y dañaron los muros, quitándoles sus defensas. La segunda descarga de los Land Raider hizo que segmentos enteros explotaran hacia atrás o fueran hechos pedazos. Otras variantes de Land Raider no, de menor tamaño, pero sin los cañones al frente, luego se lanzaron a las brechas, bajaron las rampas de asalto y de ellas salieron cientos de guerreros de hierro directamente a la ciudad. Los transportes de tropas eran Spartans, por supuesto. Los 2 destructores eran el propio escuadrón Typhon de Tarax Antarax. Marchó, llevando a su guardia personal de exterminadores y a Osus, el descreador, y durante el siguiente día la ciudadela fue despojada de toda vida. Tarax ordenó a los Typhons entrar en la ciudad y arrasaron el lugar. No quedó piedra sobre piedra al final del día, cuando Tarax Antarax finalmente regresó con el despiadado centurión saqueador. Parabas fue el único que se atrevió a hacer la pregunta que ardía en la mente de todos los que presenciaron su ataque. Pero por suerte para Parabas lo hizo en privado. No lo cuestiono, mi señor. Solo deseo comprender la aniquilación de la ciudadela. ¿Por qué, mi señor? Solo eran humanos. No eran una amenaza para nosotros con munición tan valiosa. ¿Por qué? El pretor lo miró fríamente, como si estuviera evaluando si respondería con palabras o con su masa de poder, pero las palabras ganaron. No, Parabus. No eran solo humanos, eran súbditos imperiales. Quiero que quien los encuentre sepa una cosa, y Parabas replicó. ¿Cuál sería esa, mi señor Antarax? Que la guerra no ha terminado mientras yo viva, nunca terminará. Bienvenido, oyente. Soy Valdemort y te presentaré las facciones, fuerzas y equipo de guerra de Warhammer 40.000K. La sombría oscuridad del lejano futuro, donde no hay tiempo para la paz, solo hay tiempo para la guerra. Dale like y suscríbete si esta entrada te entretiene o relaja. Así que echamos un vistazo a uno de los muchos históricos señores de la guerra desplegados durante la Gran Cruzada y la terrible herejía de Horus. Y puedo asegurarte que amo a este monstruo, porque eso es exactamente lo que es. Un monstruo, un tanque superpesado, de otra época con diferente escala e intensidad de guerra. La creación del Señor de Hierro, Pertorabo, primarca de la Cuarta Legión, los Guerreros de Hierro. Aterrorizó a todos contra quienes se usó, aunque solo por un breve tiempo, y nada ni nadie puede resistir su furia, un tanque de asedio por excelencia. Les presento al Tifón, designado como un señor de la guerra ahora. Algunos dirán que Pertorabo era un genio como los demás primarcas, pero ¿realmente hizo más que copiar y ampliar? El Vindicator es lo que algunos podrían decir, pero el tamaño importa en la ingeniería, así que no siempre es tan simple, y pocos podrían refutar la eficacia de su invención. ¿Por qué mencionar el Vindicator? El Vindicator es básicamente un gran cañón montado al frente de un chasis Rhino, perdiendo así su capacidad normal de transporte de tropas, por la energía, la munición y el cañón Demolisher en su proa. Un arma aterradora en combate cercano, capaz de destruir dreadnoughts, vehículos o marines con armadura de poder con igual letalidad y devastación.
Ahora el Vindicator usa el chasis del Rhino, así que piensa en el mismo tipo de arma, pero no solo en un Land Raider. Está acoplada al chasis del Land Raider Spartan, que todos sabemos que posiblemente es mi tanque favorito en este momento, Tifón, el demonio mitológico griego nacido de Gea y Tártaro. Hice un video en mi otro canal sobre el ser que derrotó a Zeus y casi trajo el infierno a la tierra. Este es el homónimo de este vehículo y es profundamente apropiado, de hecho, porque el Tifón no es simplemente un gran vindicador, es un terror del pasado. El Tifón fue diseñado por Pertorabo él mismo, creado para terminar asedios que podrían haberse prolongado durante meses. Sin embargo, con estos horrores, incluso en pequeñas cantidades, el Señor de Hierro podía terminar asedios en cuestión de horas. Un patrón elogiado por sus hermanos, usado por Dawn y Ferrus Manus. Casi todas las legiones tenían estos horrores en sus arsenales. El Typhon está armado con el cañón Dreadhammer, una pieza de artillería que puede disparar proyectiles que pesan toneladas. Con solo una docena de proyectiles de capacidad no necesitaban más para... Cada proyectil explotaba con fuerza suficiente para derribar muros, envolver vehículos, destruir caballeros y evaporar escuadrones de marines de un solo golpe en el asedio. Solo el armamento arcano del Ordo Reductor se acerca siquiera a su abrumador poder. El Typhon también tenía armas extra, generalmente cañones láser, que en otros vehículos serían el arma principal. Aquí eran como pistolas de juguete en comparación con el cañón Dreadhammer. Con 10 metros de largo y 9 de ancho, esta bestia aún no era difícil de acertar. Como variante del Land Raider espartano, contaban con energía para un escudo de destello, capaz de soportar cualquier ataque. La mayoría de las veces, las armas de energía refuerzan la armadura del Land Raider, creando un bloque imparable e imposible de frenar. Casi invulnerable al fuego que no sea de caballero o titán, puede arrasar con todo a su paso. De hecho, hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Corría hacia los muros de una colmena o fortificación y luego los derribaba fácilmente. Provenientes de los Manufactorums de Ambilus y los mundos Forja de Marte, se fabricaron hasta la Guerra Civil Marciana. Ahora son parte de la historia. Pueden aparecer como parte de una legión traidora, lo que suele aterrar a quienes conocen su poder. Pero en realidad ya no son fabricados por el Imperio, y esto es por razones muy simples y comprensibles. En primer lugar, son increíblemente avanzados. Pocos, incluso entre los Adeptus Mechanicus, aún pueden forjar o mantener escudos de destello. También porque las materias primas se aprovechan mejor en otros vehículos y proyectos. Y en tercer lugar porque representan una forma de guerra que simplemente ya no es practicada por los marines espaciales. Aunque tienen gran reputación, los marines espaciales, los Adeptus Astartes, son tan pocos que solo participan en decapitaciones y ataques relámpago contra líderes enemigos. La Guardia combate en asedios, llena campos de batalla y enfrenta hordas de pieles verdes y tiránidos. Los marines espaciales ahora son una fuerza especial de élite, simplemente ya no participan en este tipo de guerra. Sí, hay algunos capítulos de la primera y segunda fundación que todavía pueden tener uno o dos de estos colosos en su arsenal. Pero no es fácil obtener un acuerdo para su uso, si es que un capítulo tiene alguno, ya que son reliquias antiguas del capítulo y no se arriesgan por una victoria, a menos que un sector entire esté en juego. Aún así, requiere que los tecnomarines apoyen la misión para despertar el antiguo espíritu máquina del vehículo. Y esto no siempre es posible, ni siquiera recomendable. Son espíritus máquina que han sobrevivido las peores guerras y carnicerías posibles. Y después de un sueño tan largo, nadie puede estar completamente seguro de cómo actuarán estos espíritus máquina en el fragor de la batalla. Por eso son una espada de doble filo que rara vez ganan lo que arriesgan.
Ahora pasemos al Gushaton, porque todos saben que me encantan mis fundidores, Funde y un espartano, por supuesto. El Typhon es otro de mis favoritos recientes, igual que el Kratos, desde que juego la segunda edición de Horus Heresy. No es 40.000 ni esnovismo. Mis gustos simplemente se inclinan por el formato más clásico de juego, como se ejemplifica en estos estilos más antiguos de sistemas. Y qué bestia es el Typhon en el campo de batalla, pero qué riesgo es desplegarlo en absoluto. Porque si alguien te sorprende, va primero y te atrapa antes de que salgas de tus propias líneas. La explosión de estos monstruos es el doble de grande que la normal. Un disparo afortunado del enemigo podría causar más bajas a tus filas que las que tú logres al enemigo. Pero si funciona, si tienes un buen lanzamiento o ganas repeticiones con tu centurión rompeasedios, entonces puede destrozar a tu oponente, más de unos cuantos orificios nuevos. He visto escuadrones evaporarse, muros caídos y edificios aplanados. Es ideal para juegos grandes, ya sea delante o detrás de las defensas, donde hombres y metal están apretados. Cuando no haya dónde correr ni dónde esconderse. Esta bestia, el señor de la guerra, hace justo lo que su nombre dice. Es un demonio de otro tiempo, un arma que puede eliminar al enemigo en masa. Y como un beneficio adicional para aquellos de nosotros con más pulgares y dedos, en realidad es un placer armarlo, y apuesto a que no pensaste que diría eso. Jugaré una partida de 20.000 puntos de la herejía de Horus segunda edición el lunes. Y te puedo asegurar que desplegaré mi Typhon con grandes expectativas. Veremos si hace que los hombres de mi oponente se derritan, o si se vuelve contra su amo y se convierte en una nube en forma de hongo. Entre mis propias filas, honestamente no puedo esperar. He sido Valdemort, su fiel servidor. Den like y suscríbanse si les gustó mi ofrenda. Y lo más importante de todo, no importa lo que hagas hoy, trata de hacer tiempo para divertirte, Tulu.